Bienvenidos y bienvenidas a este que será lo que hemos venido a llamar nuestra primera conversación buscando la convergencia en el Consejo Escolar del Estado. Esto es lo que hacemos los consejos escolares, buscar la convergencia, buscar todo aquello que nos une, y es el trabajo que hemos venido haciendo en el Consejo Escolar desde desde febrero, pensando todos juntos cuáles son los temas que nos interesa abordar y cómo abordarlos. Decidimos que era importante abordarlos desde diferentes perspectivas, igual que diferentes somos todos y cada una de los miembros que los integramos. ¿Y por qué de este modo? Porque precisamente el conocer la posición de los otros nos puede ayudar a situarnos, a repensar nuestros propios posicionamientos y juntos seguir avanzando. Hicimos una reflexión conjunta sobre qué queríamos trabajar, sobre qué aspectos de nuestro sistema educativo, de nuestra educación queríamos trabajar, abordar, reflexionar de manera serena y de manera conjunta. Salieron 10 temas, 7 de ellos los vamos a tratar en estas conversaciones buscando la convergencia. El primero es la participación. Tratándose de consejos escolares, pensamos que era la mejor manera de hacerlo. Los siguientes serán la formación profesional, los procesos de enseñanza y aprendizaje, la autonomía de los centros, los entornos rurales, aprender a convivir y el éxito escolar. Además, en otros ámbitos trataremos también el tema de la coeducación, el tema del prestigio docente y el tema de los entornos de aprendizaje no formales como una parte muy importante que puede complementar la formación de nuestros chicos y chicas. En el primero de los webinars de hoy tenemos 3 consejos escolares, 2 de isleños, y saludamos a Baleares, saludamos a Canarias, muy especialmente un abrazo cariñoso y todo nuestro ánimo para La Palma, y tenemos también el Consejo Escolar de Aragón. Nos acompañan además sus presidentes. Si bien son distintos cada uno de nuestros consejos escolares, como sus miembros y los trabajos que hacen, consideramos que la presencia de estos 3 consejos escolares se complementa mutuamente. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Jesús Garcés, que es el presidente del Consejo Escolar de Aragón, y con el apoyo de Fernando Andrés compartirán con nosotros el informe elaborado en su comunidad sobre bases para una ley de participación de la comunidad educativa. Responde esto a un encargo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, que con su intención de elaborar una ley consulta previamente al Consejo Escolar. Me gustaría poner en valor lo que esto significa, ¿no? El papel que se le está aportando desde la comunidad al Consejo Escolar de Aragón. Bienvenido Jesús, bienvenido Fernando y a todos los consejeros. Vamos a tener también la ocasión de escuchar a Pepita Costa-Tur. También en este caso es una presencia muy destacable, muy importante, porque el Consejo Escolar de Baleares está presidido ni más ni menos que por una representante de las familias. Siempre hablamos de la importancia que tienen las familias en la educación de nuestros chicos, ¿no? Y el Consejo Escolar de Baleares pues lo ha sabido también demostrar, nombrando a Pepita como presidenta de su consejo escolar. Pepita es presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias en Ibiza, forma parte de la Junta Directiva de Coapa Balears y hasta el curso 2020-2021 formó parte de la Junta Directiva de CEAPA. También muy bienvenida Pepita, que viene muy bien acompañada por Pau Roig, que hará de moderador a lo largo de toda esta jornada, iba a decir de estas jornadas. Van a compartir con nosotros desde Baleares la ponencia informe sobre la participación del alumnado en el Consejo Escolar en les Illes Balears, lo que también nos dará pistas sobre aquellos aspectos que debemos fortalecer y posiblemente también aquellos aspectos sobre los que sea necesario mejorar algún aspecto. La siguiente isla
es nuestras queridas Canarias. Están representadas por su presidenta, Natalia, que también quiero destacar un tema muy importante respecto a la presidencia del Consejo Escolar de Canarias. Su presidenta, Natalia Álvarez Martín, es la única presidenta de los consejos escolares del Estado español que es elegida por los miembros de su propio consejo. Esto le da un valor muy especial también para nosotros. Bienvenida, Natalia. Está también Natalia acompañada por Carla Sousa, que nos presentará una fantástica experiencia que tienen en Canarias, precisamente sobre participación, en la que también se pone en valor el papel que desarrollan los centros, los alumnos, los consejos escolares en la promoción de esa ciudadanía activa a la que aspiramos. Nos presentarán precisamente el proyecto Motores de Ciudadanía Activa. Todo esto no podía ser de otra manera. Decimos que el alumnado es protagonista de todas nuestras acciones, que es en ellos en quienes confiamos y por tanto confiamos también la dirección de este seminario a un alumno, a Pau Roig Mas, a quien cedo la palabra y le deseo muchísima suerte. Cuando quieras, Pau. Pues muchísimas gracias. Nada, como os he explicado, mi papel aquí va a ser meramente el de moderar y como tal, pues ya damos paso a los compañeros del Consejo Escolar de Aragón que ya han sido también presentados y bueno, y su ponencia igual. Tienen un tiempo máximo de 15 minutos aproximadamente y yo les iré recordando y ayudando un poco a controlarlo. O sea que, adelante, compañeros. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Pau. Un saludo muy cordial a la comunidad educativa de La Palma y a toda la población, al Consejo Escolar de Canarias, por supuesto a la presidenta y en este caso también ponente de Balaeres, Pepita Mur, y felicitar al Consejo Escolar Estatal por el impulso que está dando al reconocimiento, al encuentro, a la conversación y al poner en común pues lo que desde los consejos escolares territoriales hacemos, que a veces queda en un entorno muy territorial y en cambio pues ahora es visible y de hecho nos va a servir para crecer a todos. Yo, porque no quiero quitar tiempo a Fernando Andrés, asesor técnico, coordinador del grupo de bases para una posible ley de participación educativa, simplemente dos pinceladas por contextualizar el entorno, ¿no? El entorno en el que nos desarrollamos este trabajo. No tendríamos que olvidar dos elementos fundamentales que en Aragón yo creo que han sido hitos en cuanto a lo que es participación, en cuanto a impulso del Consejo Escolar. Hasta en el 2016 se aprobó un pacto social, que precisamente impulsó la que era presidenta, entonces Carmen Martínez Urtasu, y ese gran esfuerzo que se desarrolló durante el 2015 y acabó en el 2016 se presentó a las Cortes de Aragón y las Cortes de Aragón, antes de acabar la legislatura, llegaron a un acuerdo de todos los partidos políticos. Y en ese acuerdo de todos los partidos políticos, que son unas bases, son 8 puntos, son 8 apartados muy sencillos, pero que se comprometen a la clase política en Aragón, uno de los elementos era el poner en valor la participación. Yo creo que el elemento del trabajo que hemos desarrollado, que ahora está ya en manos del Departamento de Educación, y a él le corresponde el impulso y el concretar ese trabajo que desarrollamos desde enero del 20 hasta enero del 21, que aprobó el documento el Pleno del Consejo Escolar de Aragón, digo pues que ese pacto ponía ya en valor la participación como uno de los ejes
fundamentales dentro de otro tipo de ejes que yo creo que son de común, que todos tenemos en nuestras leyes educativas, en el caso de quien las tenga, o de las diferentes normas que se han ido consolidando dentro del sistema educativo estatal y de las comunidades autónomas, que es la equidad, que es la inclusión, que es la calidad, pero la participación se ponía como un elemento estratégico para poder impulsar y desde la participación poder ir construyendo un modelo educativo que tuviese un perfil particularmente participativo. Esto lo que dio lugar fue a ese bueno, no diría encargo, sino pelota encima de la mesa de desarrollar ese trabajo que nos llevó durante un año con la pandemia por el medio, con ponentes, con participación de centros, con participación de todo el consejo escolar. Y eso es lo que, como os digo, pues es el trabajo que desarrollamos como consejo escolar. Ahora, yo sé que se está desarrollando la elaboración de la ley, que pronto será, yo espero, un anteproyecto que esté en Cortes, ¿no? Por lo tanto, simplemente dar la palabra a Fernando Andrés, que os podrá hacer una exposición muchísimo más detallada de esta pequeña introducción que he hecho yo. Así que muchísimas gracias. Enhorabuena, Encarna, por el impulso que se está dando a todos los consejos territoriales. Y Fernando, cuando quieras. Disculpad, son demasiadas cosas en un momento, ¿verdad? Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Jesús, a Pau. Bueno, en primer lugar, quería agradecer al Consejo Escolar del Estado y en especial a su presidenta, Encarna Cuenca, la oportunidad que nos brinda de compartir el trabajo desarrollado en el Consejo Escolar de Aragón, pues a lo largo de más de un año, como os acaba de explicar Jesús. Un trabajo basado en la participación de la comunidad educativa. Como indica el título, como veis, hacia una ley de participación de la comunidad educativa, se trata de un proceso iniciado a petición de la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón, que solicitaba al Consejo Escolar de Aragón un informe sobre la participación de la comunidad educativa, precisamente con la finalidad de elaborar una ley que impulsara la participación. Por tanto, podemos hablar de un proceso inacabado. Como os decía Jesús, nosotros terminamos nuestra parte, que era la de realizar un informe, y en estos momentos pues, se está elaborando un borrador que está ya prácticamente acabado, que seguirá un nuevo proceso participativo de mejora del texto y que, bueno, pues si sigue el curso adecuado, pues acabará en las Cortes de Aragón para su discusión y, si se considera, pues también para su aprobación. Bueno, en los próximos minutos voy a intentar sintetizar el trabajo desarrollado en la comisión. Un reto difícil, pero voy a intentar ajustarme a los 15 minutos que dispongo. En todo caso, Pau, no dudes en cortarme y ya intentaré acelerar. Bien, voy a intentar explicaros en un primer paso cuál fue el proceso que seguimos para la elaboración del informe. Aunque sea solo brevemente, tenéis ahí que en diciembre el consejero nos solicita la elaboración del informe y ya en enero se constituye la comisión y se aprueba un plan de trabajo en 5 fases. Una fase inicial que pretendía estudiar la documentación, las publicaciones, las investigaciones más recientes relacionadas con el tema y también la preparación de unas ponencias relacionados con todos los sectores que estaban representados en el Consejo Escolar de Aragón. Para las ponencias se contempló la intervención de expertos a propuesta de cada uno de los sectores de la comunidad educativa. También pensamos que bueno, será importante contar con representantes de los centros educativos de primaria y secundaria, tanto del ámbito urbano como rural, centros públicos, concertados, pero sobre todo, y lo más importante, es que destacaran por sus buenas prácticas de participación. Algunos precisamente nos acompañan hoy, lo cual es de agradecer una vez más porque
Les robamos muchísimo tiempo entonces y también ahora. Bueno, fueron ellos los que pusieron un énfasis especial en los aspectos no formales y en los diferentes contextos participativos. Me gustaría destacar también que en la exposición participaron representantes del profesorado, de las familias, del alumnado, de los municipios de cada uno de los que se localiza cada uno de los centros, lo que en el fondo ponía de manifiesto la sintonía y el acuerdo que existía entre todos ellos. Para la fase de encuesta preparamos un cuestionario de respuesta abierta con 14 preguntas que contestaron los distintos representantes de los sectores y que pretendían, por un lado, recoger información de diagnóstico, pero también propuestas de mejora. Pedimos además que las respuestas fueran lo más extensas posibles, lo más detalladas posibles, para que enriquecieran lo máximo posible también el informe. En la tercera fase se empieza a elaborar el informe, en la que intentamos recoger todo el material que habíamos manejado, desde la documentación, las ponencias, el cuestionario, las buenas prácticas, y todo ello ordenado por distintos temas. Las dos últimas fases tienen que ver pues, con el proceso de aportaciones y con el de aprobación. En todo caso, sí que me gustaría señalar que fue aprobado con el voto favorable del Pleno y que tan solo hubo una abstención. Bien. ¿Cuáles fueron los temas que abordamos? Pues los podemos dividir en tres grandes bloques. Uno, el primero, que estaría relacionado con los aspectos generales de la participación, con los fundamentos, con la base de la participación. Un segundo, un gran bloque que estaría relacionado con los actores, y otro, digamos, que eran de aspectos singulares, ¿no? Pues en el caso, por ejemplo, de Aragón, la escuela rural tiene una importancia relevante, ¿no? También pensáis que nuestro trabajo coincidió con la pandemia, y la pandemia también puso de relieve algunos aspectos que no podíamos obviar. En cuanto a las consideraciones generales o los aspectos básicos, pues deciros que, bueno, pues me gustaría recordar las palabras de uno de los ponentes que creo que son muy representativas. Decía que el reto es convencernos de la importancia que tiene la participación como forma de incorporar más inteligencia al sistema educativo en la toma de decisiones. En realidad definía la participación como la incorporación de inteligencia colectiva, ¿no? Bueno, en estos apartados se intenta responder a múltiples interrogantes, ¿no? Cómo puede contribuir la escuela a la mejora de la participación social, cómo puede contribuir a incrementar el tejido asociativo. También nos planteamos la participación como contenido curricular y en especial como parte de las competencias clave. Aquellas fechas precisamente el Consejo Europeo pues, señalaba dentro del ámbito de las competencias sociales y ciudadanas, pues la importancia de la participación. La cultura participativa, pues constatamos el déficit, ¿no? Que nos indicaban los estudios y los diagnósticos, pero entendíamos además que no solo era un déficit escolar, sino también que se extendía a una gran parte de nuestra sociedad. Los consejos escolares, pues bueno, se estudiaron su funcionamiento, se constató un creciente proceso de burocratización, de falta de deliberación, ¿no? Había que hacer una revisión del funcionamiento y de la organización de los consejos escolares. Y en cuanto a la participación en sentido amplio, pues, bueno, pues entendíamos que debíamos ampliar aspectos formales y no formales nuestra idea de participación. Como digo, en el segundo apartado hablamos de los actores, los docentes, las familias, el alumnado. Pusimos un énfasis especial en el personal de administración y servicios, porque consideramos además que tenían un papel fundamental en su función educativa. Hablamos también de las entidades locales y hablábamos también de una comunidad educativa ampliada o comunidad educadora, en la que podíamos incluir pues, voluntariado, organizaciones no gubernamentales que estaban trabajando en la escuela, ampliar la idea de comunidad educativa.
Tiene el tercer apartado, como os decía, pues, la escuela rural, que es un rasgo diferenciador de la educación aragonesa. También la tarea de fomento de la participación en el ámbito escolar y su evaluación. Y, por último, los aprendizajes derivados de la pandemia del COVID-19. Bien, ya digo que rápidamente voy a intentar contaros un poco algunos de los aspectos esenciales de cada uno de estos apartados, y, aunque insisto que yo creo que esto tiene que ser sobre todo una invitación a que podáis mirar el informe y extraer de él aquella información que os pueda ser más útil. Bien, me gustaría destacar que la Comisión entendió que una buena parte de nuestro esfuerzo debía ir dirigido a la participación del alumnado. No me voy a extender precisamente en este tema porque mis compañeras de Baleares y Canarias van a incidir en ellos y reconocer la preocupación por incrementar la implicación del alumnado en los centros educativos. Bien, de todas maneras, en la propuesta que hacemos es un capítulo fundamental el apartado dedicado al alumnado. También podemos entender la participación desde una forma clásica, recurriendo a la etimología. Participar es tomar parte, ¿no?, en las decisiones, pero entendimos que era una definición excesivamente simple, que debíamos ir a entender de una manera más compleja, ¿no?, que la participación puede tener distintas características: consultiva, decisoria, evaluativa, educativa, que además la toma de decisiones en general es todo un proceso, no es exclusivamente un momento, no es el momento en el que se vota, ¿no? La participación como parte de un proceso en la toma de decisiones pues implica la elección de los temas para debatir. Si no participamos en los temas que nos interesan, pues probablemente por eso no pongamos el interés suficiente. Tomar parte en la deliberación, en los debates, tomar parte en la toma de decisiones, tomar parte también en cómo se llevan a cabo, en la implementación y en especial en el seguimiento de la implementación, tomar parte también en la evaluación y sobre todo en la elaboración de propuestas de mejora que puedan permitir corregir aquellos elementos que no funcionan correctamente. Bien, las experiencias nos indicaban que podíamos encontrar prácticas muy variadas en los centros educativos aragoneses. También consideramos muy importante la consolidación de las estructuras de participación en todos los niveles educativos. Y me gustaría insistir en lo de todos los niveles educativos porque a veces restringimos o consideramos que solo los más mayores tienen capacidad para participar, cuando entendíamos que desde muy pequeños deben aprender y deben participar en la toma de decisiones de los ámbitos más próximos a ellos. Se hizo un análisis del funcionamiento de los consejos escolares de los centros. Como ya he dicho, constatamos un proceso de burocratización y de pérdida de capacidad de deliberación y de decisión. Y consideramos que uno de los refuerzos debía ir dirigido a darles una mayor operatividad a los consejos. También consideramos que era necesario ampliar el concepto de participación hacia aspectos menos formales. Aquí me gustaría destacar, aunque solo sea como ejemplos y de una manera rápida, prácticas que nos expusieron los centros tan interesantes como las asambleas o las ágoras en educación infantil, en la que este alumnado se incorpora al debate y opina sobre aspectos esenciales como son sus procesos de enseñanza-aprendizaje o la evaluación. Algunos centros también practican las mesas de participación a diferentes niveles con temas específicos y hay experiencias notables en las que los alumnos hacen propuestas sobre la organización y el funcionamiento de los centros para su mejora. A veces como procesos de representación, y esos procesos de representación son tenidos en cuenta también porque el representante vuelve al aula a contar a sus compañeros qué es lo que se ha discutido y qué es lo que se ha decidido. En las mesas se abordan temas que el propio alumnado propone porque forman parte de sus intereses. Eligen
Siento interrumpir, pero queda un minuto. Vale. Como decía, participan en el... Sí, perdona, Pau. Sí, continúo. Entonces, podríamos añadir, bueno, pues algunas experiencias más relacionadas con las asambleas en secundarias. Algunos institutos pusieron de relieve la importancia de las asambleas feministas en sus centros, prácticas de alumnado ayudante que participan en la mejora de la convivencia y que sus opiniones sirven también para ajustar la organización de los centros. Bueno, pues para terminar, destacaría también el esfuerzo realizado en algunos municipios con la puesta en marcha de consejos de infancia y adolescencia o la red de ciudades amigas de la infancia que recoge su voz y tiene en cuenta sus opiniones en las decisiones que afectan al municipio. En cuanto a los actores, no me voy a entretener en exceso. Todos sabemos que algunos adquieren mayor protagonismo, tienen una mayor capacidad de representación y de participación, mientras que otros quedan en un segundo plano. Bien. En cuanto a los aspectos específicos, y aquí me centraré en el tema de la escuela rural. La ruralidad contribuye al desarrollo, las escuelas rurales contribuyen al desarrollo de la identidad y del arraigo de la población y suelen ser un ejemplo, un modelo de participación dentro de su ámbito. Por sus circunstancias, pensábamos que la participación de los menores en los municipios son un modelo también que puede trasladarse a los ámbitos urbanos. La participación, para terminar, la participación en tiempos de pandemia me gustaría destacar dos cosas. El problema de las brechas, que aunque ya conocíamos, se acentuó durante el momento del COVID, y también creo que el más importante o el más relevante de los elementos que se destacaron es la importancia de la comunidad educativa, ya que durante el confinamiento hemos visto cómo el aula se trasladaba a los domicilios, se trasladaba a la casa y cómo actuaban para favorecer los aprendizajes algunos profesionales que habitualmente no considerábamos y que se encargaban de hacer llegar a muchas familias materiales para el aprendizaje de los niños. Bien, como digo, ya con un poco, teniendo ya tan poco tiempo, pues agradeceros el tiempo que me habéis concedido y recordaros que podéis pinchar en este enlace y podéis descargar el documento que estoy seguro os puede aportar algunos temas de interés. Gracias, Pau, y disculpa por mi... No pasa nada, no pasa nada. Gracias por realmente te has ajustado muy bien al tiempo. Y ahora me toca dar la palabra y la verdad que me hace esta ilusión a Pepita y aprovecho también para darle la bienvenida, que hace poco que ha empezado como presidenta del Consejo Escolar de los Illes Balears y con un informe que la verdad yo también participé y es muy bonito. O sea, Pepita, tot teu. Gracias. Vamos a empezar compartiendo, así ya. Bueno, en primer lugar, como han hecho mis compañeros, agradecer la oportunidad de participar en este webinar y también de conocer esos trabajos de otros consejos que creo que será realmente muy enriquecedor, y después de haber escuchado a Fernando veo que tenemos tantos puntos en común y otras cosas que podemos aprender los unos de los otros. Empezar diciendo que el Consejo Escolar de las Islas Baleares ha elaborado este informe por mandato, digamos, legislativo, ¿no? La última modificación de la ley así lo establecía, pero no solo por eso, porque realmente la baja participación del alumnado en el Consejo Escolar autonómico, pero también en el resto de consejos escolares, es un motivo de preocupación para toda la comunidad educativa. También quiero poner que es un punto importante que este informe se inspiró en un artículo redactado por estudiantes, entre ellos nuestro estimado Pau, que hoy modera el seminario, llamado La participación estudiantil como herramienta de empoderamiento ciudadano. ¿Vale? Fue un proceso largo
y muy participativo. Nos llevó todo el curso 2020-2021 y contiene una diagnosis de los motivos de esta histórica falta de participación, unas conclusiones y algunas propuestas de medidas para paliarla, porque se supone que estas propuestas son las que a nuestro Parlamento le pueden servir también para incluirlas en una ley de educación que ahora mismo en Baleares se está tramitando en el Parlamento. Lo primero que detectamos cuando empezamos es que un ejemplo del escaso interés que despierta el tema es la escasísima documentación y bibliografía existente al respecto. En cuanto afrontamos por primera vez la tarea de su elaboración, decidimos que no podíamos plantear el análisis de forma aislada de la problemática en el Consejo Escolar Autonómico, puesto que era evidente, y así nos lo pareció, que la problemática que nos ocupa era un reflejo de la situación social en la que vivimos. Y la juventud no está en absoluto aislada, como a veces creemos, de su entorno, y todos deberíamos, creo que muchos sabemos, cuán permeable y con qué inmediatez captan y detectan las circunstancias de todo lo que les rodea. Entonces partimos de la base que la falta de participación es un síntoma de un problema más general que no es otro que la falta de cultura participativa, que antes ya nuestro compañero Fernando hacía alusión a lo mismo, lo cual nos genera dos preguntas. ¿Qué tipo de sociedad queremos realmente? ¿Y realmente queremos una ciudadanía participativa? Bueno, parece ser que así es, puesto que en general ya hay un consenso generalizado respecto a la importancia de esa participación, ¿vale? Estamos de acuerdo en que esa participación va a permitir una mejora educativa y un desarrollo personal y cívico del alumnado. En ese sentido, de una forma u de otra, todos, y cuando digo todos es la sociedad, esa gran tribu, somos responsables de esa falta de participación. Y la buena noticia es que también todos, somos parte de la solución, con acciones que inculquen y potencien una verdadera cultura participativa desde bien pequeñitos a nuestros hijos. Y no solo en los centros educativos, no, en nuestros hogares, en los centros educativos, por supuesto, en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Porque es habitual y recurrente que cada vez que un hecho deplorable ocurre, los medios se culpabiliza o se responsabiliza la educación y generalmente asimilamos que esa de la educación de la que hablamos es solo tarea de profesionales de la educación y se circunscribe a los centros educativos. Nada más lejos de la realidad. La educación en mayúscula es tarea de todos los integrantes de la comunidad educativa y se lleva a cabo en todos los ámbitos sociales, desde nuestro punto de vista. Como comentaba también mi compañero, nosotros consideramos que la participación es en sí un aspecto relevante dentro del currículum para potenciar y desarrollar las competencias sociales, facilitando el desarrollo de ciudadanas comprometidas, con capacidad, con criterio y que les enseñamos a proponer y a llevar a cabo proyectos, responsabilizándose de los resultados. Y también un desarrollo de sus competencias en autonomía e iniciativa personal. En sí, la participación es un medio y un fin en sí mismo. Y es además una valiosa fuente de información. Ahora que estamos los currículums, que ahora mismo se están remodelando, rediseñando, bueno, pues esta participación del alumnado nos ayudaría mucho a diseñarlos de manera que tengan en cuenta la opinión de este alumnado en su propio proceso educativo y su futuro profesional, que es importante para ellos. En suma, una conciencia democrática. Bueno, en cuanto a la legislación, que era el tema que tocaba, ¿no? Bueno, nosotros creemos que no es una cuestión de falta de legislación, si bien todo es mejorable, hay ya mucha legislación referente y pese a ello esa legislación no incentiva, no motiva a la juventud y esta ha perdido un poco su afán reivindicativo en muchos de los sectores, no solo en los escolares, ¿de
acuerdo? Hay una serie de elementos en el entorno institucional y social de los que ya hemos hablado que la desalientan. Y muchas de las decisiones judiciales y políticas que hemos escuchado van en detrimento de la libertad de expresión y no favorecen y desmotivan el ejercicio de las libertades públicas. Pasamos ahora un poco a lo que es la panorámica de la participación social. En ese sentido, todos estamos de acuerdo, o deberíamos, si queremos una sociedad participativa, los beneficios de la participación de la ciudadanía en cualquier ámbito están reconocidos y que esa escasa participación, ¿vale?, tiene su fuente, su origen en esa escasa estructura de participación infantil, juvenil después y de la juventud en general. Entonces, llegamos a la conclusión de que el desarrollo de la participación, además de beneficios directos para la juventud, también permitiría una mejora de una sociedad y de unos mecanismos participativos en la ciudadanía en general. Bueno, volvemos, la baja participación es un reflejo de la situación, ya lo habíamos dicho, pero además detectamos, haciendo autocrítica porque creemos que es necesario. Tenemos la sartén por el mango los adultos, eso es así. Lo que pasa es que a veces lo que cocemos en la sartén es lo que no nos llega a salir bien. Hay un desinterés de los adultos dentro del ámbito, tanto educativo como social, que rodean la vida de los jóvenes para integrarlos en formas de participación verdaderamente. En el sentido de que nosotros hablamos de que creamos una oligarquía por parte de los adultos. Todo para la juventud, pero sin la juventud. En ese sentido, pasaríamos, digamos, y querríamos poner en entredicho lo que en muchos casos se ha dicho, que es un problema solo de los centros educativos o de los consells, ¿vale? Entonces vamos a pasar un poquito a lo que es la participación dentro de los centros educativos, porque si bien hacemos autocrítica, también tenemos que estudiar por qué no estamos haciendo. Como ya he dicho antes, la escuela cada vez tiene que dar respuesta a problemas que no tienen su origen dentro de ella, pero sí se manifiestan, como es en el caso la falta de cultura educativa. Nos encontramos en los centros educativos con un obstáculo importante, que es la falta de tiempo, la falta de tiempo para parar, porque aunque la participación sea un elemento transversal a todo el currículum, necesitamos tiempo. Los pesados currículums educativos, donde los contenidos prevalecen y donde tenemos que dar cabida a todos esos contenidos que se van a exigir en las pruebas que tienen que pasar nuestros hijos, se priorizan en perjuicio de trabajar otras habilidades verdaderamente necesarias que el alumnado tendrá que utilizar el resto de su vida. Estamos hablando de la adquisición de una cultura participativa en todos los niveles de la sociedad. Pasamos a esas figuras, ¿no? A la figura tan importante, la figura de representación dentro del centro, que nosotros encontrábamos que es la base por donde tenemos que empezar desde el primer momento, desde pequeñines, ¿no? La figura de los delegados y las delegadas. Y nos vamos un poco a secundaria, ¿no? Porque si bien son figuras básicas por las que se articula la participación en los centros, y pese a existir, todos sabemos que esas figuras existen en todos los centros de secundarios, sus funciones, aunque están bien definidas legalmente y en las normativas autonómicas, no se conocen con profundidad por parte del alumnado. Y lo mismo pasa con la Junta de Delegados. La Junta de Delegados es un órgano consultivo formado por todos esos delegados y los representantes del alumnado en el consejo escolar, pero no, en muchos institutos, centros de secundaria, no existe esta Junta de Delegados o existe testimonialmente. Y en general se le da muy poca importancia, siendo que por normativa mínimo se tendrían que reunir una vez al trimestre o antes de los consejos escolares del centro, pero en realidad su funcionamiento varía de un centro a otro dependiendo de la actitud y predisposición de los equipos directivos en general. Concluimos que el alumnado no dispone ni de tiempo
ni de espacios para poder ejercer su labor de representación y participación de una forma eficaz. Y tampoco hay información ni formación específica sobre este tema general. Falta una sistematización de la participación del alumnado. Las asociaciones de alumnado, 2/4 de lo mismo, ha ido en disminución, cada vez hay menos y vuelven a ser otra vez con muy poca presencia en los canales institucionales. Y ya no hablemos de los representantes del alumnado en los consejos, que en muchos casos son espacios que quedan vacíos. Los órganos de participación son también muy importantes y vamos a empezar por ese que es la base de todo, que es el Consejo Escolar de Centro. Y nosotros consideramos y llegamos a la conclusión de que es muy importante en el campo de la participación estudiantil porque es el único espacio colegiado que existe por imperativo legal en los centros educativos y donde el alumnado está representado y puede incidir directamente en el funcionamiento, organización y tal. Por lo tanto, es un espacio de empoderamiento, no solo con posibilidades de participar en la toma de decisiones, sino también como aprendizaje de los mecanismos y procesos que se establecen previamente, desde la elección de representantes, el trabajo previo para canalizar propuestas, las reuniones, la transmisión de información, esa puesta en común de todo el alumnado para representar y dar voz realmente a los que allí están al resto de sus compañeros. En ese punto, también destacar que la LOMCE, al relegar los consejos escolares del centro a función meramente consultiva y establecer restricciones para el alumnado, contribuyó a aumentar la desafección y resultó en una pérdida aún mayor del interés. Esperemos que con una nueva legislación dejemos atrás ese periodo. El problema de participación del alumnado en el consejo escolar del centro tiene su reflejo en el resto de consejos escolares. Es como una baraja de naipes, un castillo de naipes que si la base no está bien estructurada no podemos subir hacia arriba. Y ahí queremos hacer un inciso porque realmente hay una situación muy diferente en primaria que en secundaria. Y es un hecho que nos llama mucho la atención porque en primaria la participación es percibida por los maestros como un elemento competencial que es necesario poder desarrollar. En cambio, cuando pasamos a secundaria, cuando este alumnado está en una etapa de desarrollo personal y a menudo se caracteriza por el cuestionamiento de la autoridad y la afirmación de su independencia, y cuando ya adquieren unas capacidades argumentativas que les cuestionar con conocimiento de causa. En muchos casos, determinadas actuaciones, pues el centro o el profesorado a veces no reciben con mucha alegría sus aportaciones y no fomentan esta participación. En eso tenemos que hacer una autocrítica y tiene que haber un cambio importante. Pasamos ahora un poquito. Hay muchas causas para la participación, para la baja participación en los consejos escolares, como hemos dicho, la falta de esa estructura, ¿verdad? Los pocos incentivos, los temas tratados poco atractivos, la baja conciencia participativa, la dificultad de horarios en muchos casos, la dificultad de esos espacios para encontrarse con sus compañeros, para discutir los temas, etcétera, etcétera. Pero también aparte están las dinámicas. ¿Cómo organizamos los mismos? El lenguaje que usamos, ¿no? Muy lejos del que el alumnado está acostumbrado a usar. Todos somos conscientes que en general las sesiones son farragosas, con largas discusiones muchas veces improductivas y un lenguaje a menudo demasiado técnico. Entonces llegamos a una serie de conclusiones, ¿verdad? Que en este caso, si queremos una juventud participativa y crítica, se trata de rediseñar los currículums, apostar por un cambio sistémico a través del cual pongamos en valor lo que habíamos hablado, ¿no? Las competencias sociales que son imprescindibles en el siglo XXI. Necesitamos un cambio en la formación de los docentes, que sean capaces y estén preparados para conectar estos dos mundos, el conocimiento y la acción. Tenemos un modelo educativo caduco que sí que es verdad que se están innovando de una manera a lo mejor atomizada, no general,
está simplemente basado en una transmisión de información, no deja espacio a otros aprendizajes, por lo cual es necesario un cambio de paradigma en el papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pasando de ser un mediador entre el alumno y el currículum y que le dé al alumno ese espacio que tiene por naturaleza el de protagonista de su proceso educativo. Si no sabemos llegar ahí, difícilmente les podremos hacer partícipes, ¿no?, de su importancia dentro de su proceso. Asimismo, bueno, hay muchísimas otras, ¿no? Como hemos dicho, la participación no parece figurar entre los temas que merecen una gran atención. Hay pocas asociaciones de estudiantes, los organismos gubernamentales están un poco interesados y la legislación no la incentiva. Esos temas que hemos tocado. Conclusiones al respecto. Pepita. Sí, ya voy. Estoy terminando. Conclusiones, ¿no? La participación sea una realidad. Es imprescindible por parte de los llamados, en este caso el alumnado, querer, y aquí nos vamos paso a querer hacerlo. Y la voluntad de participar está determinada por diferentes aspectos. El alumnado querrá participar más en la medida en la que las ideas y los miembros con quienes trabaje sean afines a sus intereses y necesidades, y también el reconocimiento social y el sentir que la información es útil. Son factores muy importantes que pueden fomentar esa participación, pero no es suficiente con que el alumno quiera participar. También es necesario saber cómo hacerlo. Cada entorno, cada comunidad tiene sus normas, sus hábitos y particularidades, por lo tanto es necesaria una formación específica. Y finalmente, querer participar y saber cómo hacerlo no es tampoco suficiente. Es necesario poder participar. Es necesario que se den los espacios y mecanismos de participación necesarios para que ésta sea efectiva. En definitiva, hay que contar con estructuras organizativas adecuadas y contar con espacios, eliminando barreras, conscientes o no, que la puedan dificultar. Y para terminar, acabamos con la misma pregunta con la que empecé al principio. ¿Realmente queremos una ciudadanía participativa? Y si la respuesta es sí, la voluntad, el término, la voluntad es el motor de cambio. Si no hay voluntad, podemos hacer muchos informes, pero el cambio no será factible. Sé que la radiografía que os he presentado tal vez no haya sido muy positiva, pero como todos sabemos hay que detectar los problemas para encontrar las soluciones, y estoy segura de que con voluntad, que la tenemos, lo podemos llevar adelante. Pongámonos en marcha. Muchísimas gracias por vuestra atención y perdonad por el retraso. Me he dejado propuestas, pero el documento también tendrá un enlace y podréis consultarlo en cuanto queráis. Muchísimas gracias por vuestra atención. Moltes gràcies, Pepita, por una exposición tan... Se me había ido al catalán, perdonad, la costumbre. Bueno, pues muchas gracias, Pepita, y ahora ya pasamos a las últimas compañeras. Me hace ilusión también que intervenga una alumna en este caso. Y nada, pues todo vuestro, las compañeras de Canarias. Adelante. En primer lugar, decirles que aquí nos acompaña Carla, que es Carla Sosa Rivero, que es la ponente de nuestro proyecto, y también está conmigo el técnico y responsable de oficina, Eladio Ramos, que es el apoyo técnico de este proyecto que vamos a presentar. En primer lugar, agradecerles profundamente los mensajes de solidaridad en un momento complicado que estamos viviendo en la querida isla de La Palma, y que todos los canarios y canarias sentimos el desastre que estamos viviendo en estos momentos, y que solo en el marco educativo, decirles que afecta a más de 4.000 alumnos y alumnas en estos momentos que no pueden acudir a sus centros educativos por la situación
que ha producido el volcán. El Consejo Escolar, pues como ustedes comprenderán, está aquí pendiente de toda esta situación, como creo que todo el país y todos los compañeros y compañeras en general. Muchas gracias. También darle las gracias y felicitar al Consejo Escolar del Estado porque por su presidenta que impulsó esta convergencia de conversatorios, como ella planteaba en la Junta de Participación, y la Junta de Participación pues ha invitado a todos los consejos territoriales para que tengamos valga la redundancia, una participación activa en estos foros de análisis y de debate. En el caso nuestro, como ustedes comprenderán, el tema de la participación es considerado en el Consejo Escolar de Canarias como una piedra angular de nuestra identidad como la palabra consejo viene a decir, ¿no? En un marco muy amplio de participación democrática, pero que en el caso de Canarias significa la participación de 16 sectores socioeducativos con un amplio abanico de participación y que en este caso, desde hace unos años, pues como ellos van a plantear en el proyecto, como va a plantear Carla, pues vimos que precisamente, como han dicho mis compañeros y compañeras, el tema de la participación del alumnado nos preocupaba especialmente. Entonces creamos una comisión de trabajo de participación que está precisamente coordinada por un padre, el vicepresidente de este consejo, Eusebio Dorta, aclarar también que el otro vicepresidente es un alumno, y que hemos impulsado a lo largo de los últimos cursos. Se ha ralentizado por la pandemia, pero esperamos que este curso definitivamente pues arranque este proyecto. Yo, sin más, presento a Carla, como ustedes han visto en su perfil, una persona muy comprometida en el marco asociativo. Desde 2017 forma parte de este consejo y muestra ese compromiso en el consejo liderando este proyecto que ahora les presentamos. Pues nada, muchas gracias y sin más les cedo la palabra a la compañera Carla Sosa Rivero. Muchas gracias, Natalia. Yo me presento, soy Carla Sosa Rivero, como ya han dicho anteriormente, y hoy les voy a dar algunas pinceladas sobre el proyecto que estamos trabajando desde el Consejo Escolar de Canarias. Como el proyecto se llama Motor de Ciudadanía Activa. Es un proyecto en el que el alumnado es el promotor de esa ciudadanía activa. Este proyecto nace de una necesidad común, de muchas experiencias conjuntas y que busca una clara intervención en la participación estudiantil, donde el joven estudiante sea protagonista en su educación. Este proyecto es como una prueba, porque como ya he dicho anteriormente, nace de experiencias conjuntas. Entonces, lo que estamos intentando es hacer una prueba para ver cómo se daría a mayor escala. Este proyecto tiene un diseño específico, un seguimiento y un contraste con todos los agentes de participación. Bueno, colaborar. Es algo más que participar, porque cuando colaboras te unes con otros iguales y haces algo más que formar parte del proyecto. La ciudadanía no se impone, se construye. Es una frase del Royal Hub que es una base también del proyecto. ¿Desde dónde partimos? Pues, como dije anteriormente, partimos de experiencias y procesos ya desarrollados o que están desarrollándose ahora mismo. Partimos también de representatividad y liderazgo de entidades e instituciones con las que compartimos deseos y necesidades. Estas instituciones y entidades son UDECA, la Universidad de Canarias, FECAM, que es la Federación Canaria del Municipio, FITAPA, Federación Insular Tinerfeña, Asociaciones de Padres, Madres, Alumnos y Alumnas, FECAI, Federación Canaria de Islas, y Conforpa Canarias, entre otras muchas. ¿Cuáles son los protagonistas? Pues, como saben, la juventud comprende desde los 12, 14 hasta los 30 años.
nosotros nos vamos a centrar en el grupo de 14 y 18. Eso no quiere decir que una vez terminado este proyecto, nos amplíe a otros grupos y se focalice en de 12 a 18, de 18 a 24, de 24 a 30 o incluso menores de 12. El modelo escalón de participación. Ahora mismo nos encontramos en los escalones 4, 5 y 8, donde hay una independencia dependiente. Es decir, hay participación, pero esa participación está condicionada. Entonces pretendemos alcanzar los escalones 7 y 8, que son escalones donde hay una participación plena. ¿Qué queremos con este proyecto? Pues lo que queremos es reactivar un proceso robusto, replicable y referente en el que él y la estudiante sea el principal protagonista de este proceso y que colaboren en el desarrollo tanto autonómico, insular o local de políticas de fomento que sean afirmativas, participativas y de compromiso social. Bueno, el paradigma del aprendizaje dialógico y colaborativo es una de las bases importantes de este proyecto, porque creemos que si no se colabora dialogando, no habrá una plena participación, porque cuando colaboras, dialogando, colaboras con otros iguales, opinando y expresando tus ideas, lo que favorece a la confianza, a la horizontalidad y a la autonomía. Los marcos de referencia que hemos utilizado para crear las bases del proyecto, pues sería la Agenda 2030, centrándonos en las metas de Canarias. Después, involucrar, conectar y capacitar a los jóvenes con la estrategia de la Unión Europea para jóvenes 2019-2027. Ahí tienen la ley específica. Y la Ley Canaria de Educación Universitaria y la Ley Canaria de Juventud. En estas entrarían la educación formal, la no formal y la informal. Los ecosistemas relacionados y sumar con otros proyectos, procesos activos. Pues como ecosistema tenemos el centro educativo, el municipio, la isla y la comunidad autónoma, en este caso sería Canarias, donde cada ecosistema funciona de forma diferente, pero están interrelacionados con otros. Es decir, lo que pasa en un centro educativo puede condicionar a algo de la isla, y lo que pasa en la comunidad autónoma puede condicionar al municipio, al centro educativo y a la isla. Todos están relacionados entre sí, aunque tengan funciones diferentes. ¿Cómo reiniciamos o reactivamos esa participación? Pues sí es cierto que hemos venido observando durante años que la participación estudiantil ha ido decayendo. Y en el 2019-20, con la pandemia, con la crisis sanitaria del COVID-19, se ha notado mucho ese apagón de la participación. ¿Cómo favorecemos esa participación? Pues la idea fuerza de este proyecto es la ciudadanía activa. Lo favorecemos con una reconstrucción colectiva y autónoma, potenciando a referentes, que serían las personas jóvenes, en este caso estudiantes, motores de ciudadanía activa, rentabilizando mentores y conectores catalizadores y optimizando energía propia de cada ecosistema de manera retroalimentada, que es lo que estábamos viendo antes de isla, municipio, centro educativo y comunidad autónoma. Y después sumar con otros procesos participativos para así multiplicar. Fases. Cada proyecto tiene una fase. La primera sería remotivar para la participación, es decir, enamorar, empezar e ir estructurando y animar a los estudiantes a participar y a los mentores. La segunda, generar grupos de acción, pues pensar, activar, proponer, conectar y comprender. La tercera, formar para la acción, capacitar, estructurar, idear, planificar y formar en... Carla, si me permite, no pase a la diapositiva. Sí. Si se fijan, en realidad lo que estamos siguiendo, el esquema que presentó Pepita, recuerdan, de querer, saber y poder. Nosotros, desde una perspectiva de intervención, de implicación, más concretamente de aplicación de ese esquema, pues este esquema es
convergente con el que planteó Pepita. En la fase 1, pues es realmente querer. El 2 sería saber. Y el 3 sería cristalizaría en el poder, ¿verdad? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Después tendríamos la fase 4, que sería conocer y conectar. 5, elaborar procesos, mensajes y contenidos. Y construir, crear, comunicar y contagiar. Y 6, comunicar y contagiar, o sea, transmitir y transformar todas las fases anteriores y todos los procesos que hemos hecho. ¿Qué procesos se pueden desarrollar en la fase 1, 2 y 3? Pues de manera participativa, pues sería identificar a esos jóvenes líderes y a esos nodos que serían conectores y catalizadores, los compromisos, crear una marca de imagen con la que te sientas identificado, como sería motores de ciudadanía activa, concretar los roles y los estatus de los referentes, que son los motores, temporalizar con carácter anual, tener una planificación específica y generar estructuras de conexión y de relación con entidades, asociaciones, federaciones, confederaciones de alumnado y juveniles, colectivos e instituciones. ¿Con qué procesos y personas nos sinergiamos? Pues aquí utilizaríamos el modelo ganar-ganar. Pues en cada centro educativo, en cada municipio, en cada isla y en cada comunidad autónoma hay proyectos, procesos y redes con los que podemos sinergiar y podemos sumarnos. ¿Qué acciones se pueden desarrollar en la fase 4, 5 y 6? Pues las acciones que se pueden desarrollar en esta fase son como más prácticas, más representativas. Sería una red de representantes, una red de delegados, una red de personas que quieran participar, una hora que es un sitio, un lugar donde se puede reunir estos motores para reflexionar, debatir, consultar, cualquier cosa que quieran. El día D, que son los días específicos, por ejemplo, el día de la participación, el día del voluntariado, el día de la salud, el día de la paz, días que es significativos para esos jóvenes. La quedada y otras redes que serían recreo, ruido, las redes sociales, el ruido social, etc. ¿Qué espacios de la participación de las tecnologías para el empoderamiento y la participación son reales? Bueno, la red de mentores, conectores y catalizadores es un espacio real. También espacios virtuales como herramienta de colaboración, que sería el PLE, el entorno personal de aprendizaje social, y el PLN, red de personal de aprendizaje. ¿Cómo acreditamos la participación? Pues con formación y con voluntariado. Y nada más, hasta aquí la presentación, pero sí decirles que este resumen que acabo de hacer rápidamente es de un documento de 40 páginas en el que está todo detalladamente, está todo más específico y detallado, y si tienen alguna cuestión ahora en el turno de preguntas, pueden preguntar lo que quieran. Gracias. Wow. Gracias, Carla. Y gracias, Natalia, por vuestra exposición. A modo de curiosidad, Carla, te han sobrado 5 minutazos, que es más o menos lo que se ha saltado el resto de la gente. O sea que, perfecto. Nada, ahora ya abriríamos el turno de debate. Las preguntas pueden ser tanto por escrito con la herramienta de Q&A que tenemos aquí abajo, todas, y también tenemos la posibilidad de levantar la mano, como ya ha hecho el compañero Pedro Delgado, para ir pidiendo palabra. El criterio para pedir palabra será tan fácil como cuando levantáis la mano aparece por orden quién la ha levantado antes o después, y se irán dando así. O sea, Pedro, adelante. Hola, buenas tardes. Agradecer al Consejo Escolar del Estado esta oportunidad de escuchar a personas y a consejos escolares
están dando pasos tan importantes en la participación. Yo, como representante de CEAPA, de la Confederación Española de AMPA, de la provincia de Jaén, andaluz, quisiera reivindicar el hito que supone que una representante de madres y padres como Pepita presida un consejo escolar autonómico y animar y pedir que esto se pueda realizar en el resto de consejos escolares. Una participación efectiva también tiene que llegar a los consejos escolares autonómicos y al Estado, para que realmente cualquier miembro que aúne el consenso necesario pueda presidir un consejo escolar estatal, un consejo escolar autonómico, y por tanto ser realmente representativo de esa comunidad educativa y de los consensos de esa comunidad educativa. Entonces es importante que también lleguemos a estos cambios que gracias a Baleares estamos viendo que se puede realizar, y que cualquier representante de cualquier sector educativo que está presente en el consejo escolar puede hacer una labor de presidir el consejo y aunar esos consensos y esa representatividad de todos los sectores allí representados. Muchas gracias y enhorabuena, Pepita, y muchas gracias por la labor que estás haciendo. Gracias a ti, Pedro, y un placer escucharte, aunque no te veo. Muchas gracias, Pedro. Ve si alguien más quiere intervenir. Que simplemente levante la mano o deje su pregunta por el chat. Ahora se empieza a animar la gente. Pues empezamos con José Manuel Arribas. ¿Se puede activar el micrófono, por favor? Sí, ahora se oye bien. Sí. ¿Se oye bien ahora? Sí. Perdón, sí. Bueno, decía que me sumo a las felicitaciones al Consejo Escolar del Estado y a los que han intervenido en esta sesión. Me ha parecido enormemente interesante todo lo que se ha comentado, cómo se ha abordado el análisis de la participación, esta estructuración entre el saber participar y la necesidad de formarse para poderlo hacer, poder participar, y cómo es imprescindible reforzar las estructuras y la organización de la participación. Y me gustaría también quizá preguntar por ese tercer elemento que tiene que ver no con el saber y poder, sino con el querer participar. Es decir, es importante, entiendo yo, que para que la participación se produzca haya una finalidad, es decir, se entienda cuál es la finalidad de participar. Y esa finalidad creo que no puede ser sino transformadora para que sea motivadora. ¿De qué manera se puede plantear a los distintos sectores de la comunidad educativa que haya una finalidad de la participación que transforme y mejore? ¿Cómo se puede hacer respecto de los alumnos, de las familias, de los profesores? La mejora del centro, la mejora de la sociedad. Y una última cosa, ¿podríamos considerar que esta situación que hemos vivido desde la pandemia puede ser también una oportunidad para la participación? Los padres y las madres que son los más alejados del centro podrían encontrar en las estrategias que hemos generado durante la pandemia algunos medios para verse más próximos al centro, para poder no solo informarse, sino opinar, intervenir en la vida del centro. Gracias, no quiero extenderme más.
Yo si queréis puedo hacer una pequeña reflexión sobre lo que comentaba José Manuel, que me parece muy interesante, el querer, cómo llegamos al querer, ¿no? Yo creo que lo he apuntado un poco. Cualquier persona se sentirá invitada a participar, a colaborar en algo, en el sentido de que cuando lo haga se sienta atendido, se sienta escuchado, sienta que lo que propone se lleva a cabo de alguna manera, y si no se lleva a cabo se le dan unas razones, hay un debate y hay realmente una comunicación. Entonces, con el alumnado, el problema muchas veces es ese, ¿no? Que primero no se le invita en muchos casos a participar, y cuando se le invita, pues no hay una escucha activa. Ese concepto de no solo escuchamos, sino que escuchamos lo que dices y hacemos caso de lo que dices, y etc. No sé si Pau, en este sentido, aunque está de moderador, como es un alumno, también nos podría decir eso, ¿no? Y las familias, yo te puedo hablar como familias, ¿no? La realidad es que las familias nos tenemos que esforzar muchísimo para que nos den la bienvenida. Tiene que haber, no nos sentimos en muchas ocasiones, ¿no? En general, ¿no? Pero no nos sentimos invitados a participar. Es como que no tenemos la capacidad. Entonces, eso es el hándicap, ¿no? Entender entre todos que todos somos útiles y que todos podemos aportar muchísimo a esa mejora en los centros educativos específicos. Bueno, recojo un poco el guante de Pepita, muy poquito, pero sí que comparto bastante la visión. ¿Podemos hacer un comentario, Pau? Claro. Sí, en línea de lo que acaba de plantear, bueno, de la pregunta de José Manuel y la contextualización de Pepita, nosotros partimos de un principio constructivista, ¿no? Y es que tú no le puedes decir a un alumno lo declarativo, tienes que participar, tienes que tener interés en participar. Yo te delego para que participe. El planteamiento nuestro es ir primero al nido, al yacimiento, que es el centro, y ahí localizar a los que podrían tener interés y liderazgo, porque no podemos trabajar con aquellos grupos que nada más hablarles de que implícate, pues te dicen, no, yo no tengo tiempo. Por eso localizamos el liderazgo en los centros, en ese yacimiento. Pero hay una cuestión, no empezamos por, mira, tienes que asociarte, tienes que participar, no. Empezamos trabajando entre ellos para que descubran si realmente les conviene, les interesa participar. ¿Cuáles son las claves que cada uno interiormente tiene para sentir el interés en participar? Entonces, primero trabajamos para que descubran ese interés y luego sean ellos mismos coautores de ese proyecto de participación. Entonces, por eso partimos de la célula inicialmente de cada centro. Nada, gracias. Muchas gracias. Si os parece bien, leo un comentario que nos han dejado. Y es de Soledad, de FEDAMPA Salamanca, y dice una aportación también un poco referida a todo esto, y es que ella cambiaría la secuencia querer, saber, poder, ya que solo si podemos y si sabemos querremos participar, y que eso debería ser tenido en cuenta especialmente en los centros para generar estas estructuras de participación. Y ahora, Fernando, no sé si tú también quieres apostillar alguna cosa, si no ya pasaríamos a la siguiente pregunta, que es para Miguel. Como tú también querías decir algo, yo primero esperaba que tú opinaras y luego... No, en este sentido sigo haciendo de moderador y seguimos, si también nos ajustamos al tiempo.
Vale, pues solo un pequeño detalle. Yo creo que la experiencia que el alumnado tiene, sobre todo desde los primeros años, es fundamental. Si la participación toma valor desde el primer momento, si se incentiva, pues como otras cosas como la curiosidad, evidentemente no va a llegar a plantearse en ningún momento si quiere o no quiere participar. O sea, será algo dado. Ahora, si su experiencia es negativa y realmente lo que percibe es que la participación no tiene valor o no tiene consecuencias o incluso es una pérdida de tiempo, pues evidentemente poco a poco irá abandonándolo y al final lo relegará y siempre encontrará una excusa para no implicarse. Además, razonable, es una experiencia negativa. Entiendo que lo que hay que propiciar son experiencias positivas desde las más tempranas edades. Pau, ¿me permites? Me gustaría también apostillar un comentario en la línea que planteaba. Rapidísimo. ¿Sí? Sí, sí. Quería decir lo siguiente, vamos a ver. Para participar hay que aprender a participar. Yo creo que no nacemos aprendidos en participar. Por lo tanto, el currículum tendría que jugar. Después hay que tener espacios de participación, tanto en los centros como fuera de los centros. Consejos, efectivamente. Y otro elemento que yo creo que hay que ser muy realista es que hay que reconocer la participación. Si no se reconoce la participación, yo creo que quedamos en planteamientos de alguien que tiene un elemento discursivo, ético de la participación. Pero en general, si vamos a una sociedad participativa o que la participación la ponemos en valor en nuestros sistemas educativos, yo creo que es fundamental enseñar, buscar espacios y reconocer a las comunidades educativas. Yo creo que a los docentes no se nos enseña a enseñar a participar. Yo creo que nuestro currículum no tiene un elemento de competencia. Sí, vamos a ver los nuevos currículum, yo conozco el de infantil, el de la primaria, la secundaria, son elementos yo creo que son claves. Y el reconocimiento, hay que reconocer a los alumnos, a los docentes, a las familias, de alguna forma práctica su participación, ponerla en valor. Yo creo que esos son elementos también, bajo mi punto de vista y después de haber debatido mucho en el Consejo Escolar de Aragón. Bueno, muchas gracias, Jesús. Pasamos ya a Miguel Ángel, que lleva la mano levantada un buen rato. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye? Perfectamente. Buenas tardes. Soy profesor de secundaria. En primer lugar, quisiera dar un abrazo a los compañeros canarios y en nuestro pensamiento. Soy profesor y están esos 4.000 estudiantes que están afectados en La Palma. Quisiera hacer una pregunta a Pepita, que ha hablado un poco del cambio de paradigma que tiene que haber, un currículum nuevo. Hemos estado hablando mucho sobre los alumnos, pero también hay una parte de responsabilidad que tenemos los profesores. Y quisiera saber si en su informe se ha hablado algo de qué relación puede haber en la formación continua que tenemos los profesores y en esa brecha que hay entre primaria y secundaria, ¿no? Que se ve que en secundaria todos los números se van hacia abajo. Si una formación continua o ha salido algo en el informe. Gracias. Bien, sí, bueno, era muy difícil sintetizar todo lo que se toca en el documento, pero efectivamente en el documento hablamos de que en todo lo que es la formación del grado de maestro, sí se toca, no tampoco profundamente, pero sí se tocan estrategias y dinámicas de participación con el alumnado. En cambio, en el máster de profesorado no hay en ninguno de esos aspectos se toca esto. Entonces, una de las propuestas específicas, efectivamente, es incluir en el máster de formación de profesorado de secundaria el estudio de métodos, dinámicas y prácticas destinados a incentivar al alumnado el espíritu participativo. Eso en cuanto al máster de formación, que es esa formación inicial
y también potenciar en el grado de maestro ese aspecto. Y en cuanto a la formación continua, es otro de los aspectos que también se propone, y no solo para los docentes, sino también para las familias, que es otra de las propuestas, informar y formar a las familias del valor de inculcar el espíritu participativo a sus hijos e hijas y de la importancia de su figura como modelo, las familias, para propiciar la vida. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que atacar desde raíz en todos estos aspectos las necesidades y fallos del sistema, tanto en la formación inicial como en la formación continua. Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Pepita. Y tenemos en el chat una apreciación de María Consuelo Díez, que dice: perdón, como docente en el máster en la Universidad de Jaén sí lo trabajamos, al menos en la especialidad de Ciencias Sociales. Y si se me permite contestar a mí, así aligeramos el tiempo, recordar que el informe del Consejo Escolar de Baleares se centra en Baleares. Es decir, que al hacerlo no sabíamos si en Jaén se trabajaba o no. Y pasamos la palabra a Leticia Cardenal. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer la organización de estas jornadas, porque creo que se pueden sacar propuestas muy concretas para mejorar la participación, ¿no? Bueno, la jornada de hoy es participación educativa, y a mí, como representante de las familias, que soy presidenta de CEAPA, hoy me falta pues que habría algún representante de las familias explicando cuál es la problemática a la que las familias nos encontramos, ¿no?, a diario en los centros. Agradecer a Fernando porque ha puesto en valor el papel que han jugado las familias durante el confinamiento, y luego además ha comentado muchas cosas, ¿no?, a favor de la participación de las familias. Curiosamente, los 3 consejos escolares que hoy estáis representados pues son un modelo de participación democrática, ¿no? A la vista está pues que en el informe que ha presentado el Consejo Escolar de Aragón han participado los compañeros de la Federación de Madres y Padres de allí, como es la FAPAC. El Consejo Escolar de Canarias también elige a su vicepresidente entre los miembros, y ahí tuvimos al compañero Eusebio, que era representante de las familias, y luego pues a Máximos Pepita, ¿no?, que bueno, pues creo que es un ejemplo de democracia y de independencia de los consejos escolares. Luego comentaba el compañero que ha intervenido que la pandemia ha servido, ¿no?, que nos tiene que servir para la participación, porque ha sido un tiempo, pues para nosotros no tenemos esa visión. La pandemia precisamente nos ha alejado más de los centros educativos. Se nos ha prohibido a día de hoy, en la mayoría de los territorios se han quitado las restricciones en casi todos los ámbitos, menos en el educativo. Las AMPAs tenemos dificultades para acceder a los centros. Afortunadamente hay una conciencia cada vez más de que la participación es un derecho y necesitamos formación para las familias en cómo participar y cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Formación para el alumnado y potenciar que se sientan parte del centro educativo, al igual que las familias. Y también lo comentaba, creo que era Fernando, ¿no?, o el otro compañero, formación para los docentes, para que vean que somos parte del centro. Las familias, es verdad que hemos pasado de que se nos pida participar organizando una chocolatada a querer formar parte del día a día de los centros, y eso es un trabajo que venimos haciendo desde las organizaciones de madres y padres durante mucho tiempo y que ahora estamos viendo sus frutos, ¿no? Creo que es importantísimo el trabajar y el fomentar la participación y, desde luego, educar en participación. Y a participar se aprende participando. Nada más, gracias. Bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo. Consejo Escolar Canario.
No, simplemente que escuchando los intervinientes que en el debate se me ocurre un tema que me parece que todos los que estamos aquí esta tarde conectados y conectadas somos conscientes, pero quiero resaltar, y es la cultura de la participación que se desarrolla en el seno de los consejos escolares. La importancia de, como ha dicho la compañera Pepita, o como acaba de decir también la presidenta de la CEAPA, es que a participar se aprende participando. Y esa participación democrática, plural, que existe en los consejos escolares, desde el Consejo Escolar del Estado a los distintos consejos autonómicos, es todo un proceso de aprendizaje, de participación social, en este caso socioeducativa, muy importante y que debemos de transmitir al resto de la sociedad, porque somos unos foros en donde la participación va orientada al consenso, a lograr acuerdos para no solamente elaborar el informe, sino hacer propuestas, asesorar, etcétera, etcétera. Es decir, yo quiero resaltar este tema porque me parece muy importante, dado que estamos aquí esta tarde fundamentalmente consejos escolares estatales y consejos escolares territoriales, ¿no? Y es esa cultura, ese aprendizaje de la participación democrática que supone los foros, los órganos colegiados que son los consejos escolares autonómicos, ¿no? Y que se proyectan también en muchos territorios del Estado en el tema de los consejos escolares municipales o de los consejos escolares provinciales o de islas, como ocurre en Canarias. Es decir, este tipo de cultura de la participación, pues lo podemos impulsar desde los propios consejos escolares porque somos un ejemplo de esa participación democrática y plural, ¿no? Solamente quería aportar esta reflexión. Gracias. Pau, no se te escucha. Ahora, perdón. Me he puesto a hablar sin... Nada. Gracias, Pepita. Nada. Tenemos un mensaje de José Manuel que dice que él se refería a la posibilidad de utilizar las redes para acercar a padres y madres a los centros. Estamos viendo en este momento en el que las redes facilitan la participación y entiendo que, como solo era una postilla, si alguien quiere añadir algo, perfecto, si no ya daríamos la última palabra a Alonso Gutiérrez para la última pregunta. Hola. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Perfectamente, Alonso. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos todos al Consejo Escolar del Estado. Y es para mí, como miembro también del Consejo, pues un enorme placer poder estar con todas vosotros y con todas vosotras esta tarde, y un afectuoso recuerdo y un abrazo muy fuerte. Lo comenté también en una reunión que ha tenido CEAPA hace poco, pues en mi solidaridad con la isla de La Palma y con todo el alumnado y con todo el profesorado de la isla, que de verdad, sinceramente, lo están pasando francamente mal. Bien, yo quería plantear primero una cuestión y luego una reflexión. La cuestión es la siguiente. La LOMLOE permite a los centros educativos desarrollar una parte, aunque todavía pequeña, para mi gusto debía ser más amplia, desarrollar y adaptar una parte importante de los currículum. Evidentemente, esta adaptación, este anclaje de los currículum en la realidad socioeducativa de cada uno de los centros, debe ir incorporado dentro del proyecto educativo del centro. Bien, la pregunta es, ¿cómo valoráis, digamos, las personas que hoy estamos aquí, si valoráis esto como una oportunidad para que dentro de los centros se pueda impulsar la participación, sobre todo del alumnado, buscando dentro de esa adecuación los espacios y los tiempos de los cuales pues, he ido oyendo durante todas las intervenciones que se carecía, y la realidad es así, que se carecía para poder
desarrollar esa participación. Esta sería la cuestión que me gustaría plantearos. Y luego la reflexión tiene que ver con la formación inicial del profesorado de enseñanza secundaria. A ver, yo soy profesor asociado en el máster de formación del profesorado de enseñanza secundaria en la Universidad de Cantabria. El máster no va a solucionar el problema de la formación inicial del profesorado de educación secundaria. Los que hicimos el CAP, pues sabemos lo que fue, el máster no lo va a solucionar y creo sinceramente que esto no lo va a solucionar porque a los profesores de enseñanza secundaria no se nos forma para ser profesores de una enseñanza básica y obligatoria. Se nos forma en las distintas materias, en las distintas especialidades, es decir, se nos forma como historiadores, como historiadoras, como matemáticos, como matemáticas, como geólogos, como geólogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se nos forma como profesores de educación básica y obligatoria, de historia, de geografía, de biología, de matemáticas, de lo que queráis. Mientras esto no cambie radicalmente, el problema del profesorado de enseñanza secundaria anclado en las materias y que permita dar el paso hacia un enfoque más competencial va a ser muy difícil de llevar a cabo. Esto es un problema que tendríamos que abordar sinceramente en el ámbito también universitario. Yo siempre he defendido que tiene que haber una vía dentro de los distintos grados para que el alumnado que quiera dedicarse a la docencia pueda, cursando los créditos que considerase cada universidad pertinente, desarrollar esta formación que le permitiese luego ser profesor, profesora, como digo, de una enseñanza básica y obligatoria, que en magisterio está más, digamos, más desarrollada. La cuestión simplemente os la dejo aquí encima de la mesa, más cuando un porcentaje que en muchos grados universitarios llega al 90% de los graduados se van a dedicar luego a la docencia y no a la investigación universitaria. Nada, solamente en estas cuestiones un abrazo muy fuerte y muchas gracias por estar esta tarde participando aquí con este webinar. Muchas gracias, Alonso. Yo no sé si alguien quiere decir algo más. Si no, ya pasamos. Sí, Fernando. Sí, disculpa. Como había una pregunta inicial que era sobre el desarrollo curricular, bueno, pues solo comentar que yo creo que el mismo ha contestado muy bien después. En el fondo se trata del desarrollo competencial. Yo creo que la clave de la participación está en el desarrollo de las competencias. Si eso se incorpora a cada una de las áreas, pues seguramente conseguiremos desarrollar, ¿no?, la cultura participativa con la práctica del alumnado en las aulas. Yo no creo que sea fundamental introducirla como un contenido curricular, sino realmente como una competencia. Muchas gracias. ¿Alguno de los panelistas más? Si no, ahora sí que sí, le cedemos la palabra ya para cerrar y para terminar a Encarna Cuenca, nuestra presidenta del Consejo Escolar del Estado, para que pase con las conclusiones. Me permitiré antes darle las gracias a todos y todas las panelistas por ponerlo tan fácil moderar este encuentro. Muchas gracias, Pau. Muchísimas gracias a todos los participantes. Realmente pienso que ha sido muy provechosa esta tarde, ¿no?, con todas estas ideas que nos habéis regalado los panelistas y no solo los panelistas, sino también las personas que están al otro lado de las pantallas o al otro lado de los micrófonos. Me gustaría acabar recogiendo la idea que planteaba Natalia
respecto a la responsabilidad social de los consejos. Estoy absolutamente de acuerdo con que tenemos que hacer algo mucho más que informes, tenemos que ser proactivos. Pero volviendo a la idea que decía Fernando, era el ¿por qué? ¿Por qué tenemos que participar? Pues tenemos que participar porque debemos incorporar la inteligencia colectiva. Y para incorporar esa inteligencia colectiva tenemos que ser capaces de escuchar todas las voces y tenemos que ser capaces de ver cómo nuestros reglamentos de los consejos escolares, a veces muy reglamentaristas, nos pueden abrir cauces a la participación de todos y cada uno de los consejeros que integran el pleno de los consejos escolares. En esa tarea estamos trabajando en el Consejo Escolar del Estado y en esa tarea es en la que os hemos querido embarcar, porque querer, saber, poder, ¿no? A mí me ha gustado mucho ese vínculo entre el querer que planteaba Les Illes Balears y el enamorar que nos planteaba Carla desde Canarias, ¿no? Creo que la primera cosa es enamorar. Pero claro, ese enamoramiento no se puede mantener in eternum si no tenemos un retorno a cambio. Hablábamos de ese retorno y ese retorno puede venir dado de muchas maneras. Puede venir con reconocimiento, que nos decía Jesús, pero puede venir también con, tal y como nos decía Pepita, si yo hago una propuesta y tengo una respuesta de ¿ha sido posible llevarla a cabo? Sí, fantástico. No ha sido posible. ¿Por qué? ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo debemos hacerlo? Y en ese cómo debemos hacerlo volveríamos también al planteamiento que se hizo desde Aragón. ¿Cómo se ha hecho la participación? Primero, desde la elección de los temas hasta todos y cada uno de los pasos, pasando por propuestas de mejora. Porque si no es así, si no elegimos los temas, si nos los imponen, corremos el riesgo de, en algunos casos, no saber porque no es de nuestro ámbito de competencia o de nuestro conocimiento o no poder. Y en ese saber y poder es en el que también se plantean estas jornadas, este compartir conocimiento, permitirnos regalarnos experiencias para sencillamente poder en ese ecosistema. Me ha encantado esa idea, Carla, ¿no? Esos pequeños ecosistemas que se van formando, centros educativos, consejos escolares de centros educativos, consejos escolares municipales, que entre todos nos retroalimentamos. Y es la manera de conseguir esa participación circular y llegar, ojalá lo consigamos, a la propuesta que nos hacía también Pepita de conseguir esa cultura de la participación, en la que sean tantas las ganas que tengamos de conseguir de verdad una sociedad democrática que ya sencillamente se convierta en un hábito y que ya no nos tengan que convencer ni enamorar para participar, sino que nosotros mismos, nosotras, cada una de las personas, seamos conscientes de que somos agente de cambio y que si queremos, podemos, porque enamorados de la participación estamos. Seguiremos en este trabajo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los queridos presidentes y presidentas de consejos escolares autonómicos, a los 3 que estáis aquí y a todos los demás que estáis trabajando, que nos estáis escuchando y que estamos deseosos de escucharos en la siguiente sesión. La siguiente sesión será desde Valencia, será el día 26 y vamos a hablar sobre formación profesional. Os esperamos a todos y a todas para compartir ideas y para escuchar las vuestras. Buena tarde a todos. Abrazos a Canarias. Buenas tardes a todo el mundo y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Lo tenemos en el corazón. Y un abrazo a Canarias. Mucho ánimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo. Adiós.